Buenos días, bienvenido al curso básico de SolidWorks. La sesión anterior nos quedamos que íbamos a hacer la base del pistón, entonces vamos a continuar con ella. Ahora ya sabemos que debemos estar en croquis y lo que necesitamos. Entonces necesitamos determinar las dimensiones de nuestra placa que va a fijar a nuestro pistón. Para esto pues yo voy a hacer una placa cuadrada de 250 milímetros. Entonces procedimos. Hay dos maneras de hacerla. Una, que nosotros nada más hagamos el cuadrado, lo extruyamos y posteriormente hacerle los barrenos o hacerlos de una vez. En esta ocasión voy a extruir la pieza sin hacer los barrenos para que ustedes lo vean y posteriormente trabajar sobre nuestra pieza terminada. Entonces, una vez que ya tengo mi croquis, que usé planta y que usé un cuadrado para hacerlo y definir las cotas, nuestra pieza, las líneas que no son punteadas se deben de ver de color negro. Esto nos va a decir que nuestra pieza está completamente definida. Posteriormente, para extruir, vamos a ir al árbol, en la parte superior del árbol de operaciones hay una pestaña de color gris, donde estoy pasando el cursor que dice operaciones, y te vas a meter en extruir saliente a base. Este te va a dar un árbol de operaciones nuevo, tu pieza se va a colocar en una vista isométrica y te va a permitir ver que ya puedes hacer uso del espesor del material. En el árbol de operaciones te va a remarcar como si fuera una cota inteligente del icono y te va a decir que tiene 10 milímetros. En esta ocasión yo quiero una placa de 187 milésimas. La ventaja que tiene el SolidWorks es que tú puedes poner las 187 milésimas o las unidades de medición, aunque no conozcas cuánto es en milímetros, y colocarle simplemente al final de la descripción numérica IN, como lo estoy haciendo en este caso. Y en automático nos va a convertir a 4.7498 milímetros nuestra marca de medición. Damos palomita y como podemos ver ya tenemos una pieza con el espesor de 316, aunque la veo muy delgada, entonces quiero cambiar y voy a utilizar lo que es un espesor. Cuando quieras cambiar a una operación que tú ya hayas hecho, llámese extruido de corte, barrido, saliente, recubrimiento, lo único que tienes que hacer es ir al árbol de operaciones, clic izquierdo y darle en la primera casilla, te va a decir editar operación. Cliqueamos ahí y podemos cambiar el espesor. Ahora quiero que sea de 1/4. Entonces no conozco la medida en milímetros, pero sí en milésimas de pulgada, y voy a poner .250 in y en automático me lo va a transformar en 635 milímetros, que es referente a 1/4. Y listo. Como pueden ver, ya tenemos una pieza con un espesor de 1/4. Muchos se preguntarán cómo es que hago que la pieza se empiece a mover en diferentes posiciones. Simplemente utilizamos la barra de control numérico que tenemos arriba de nuestro teclado y oprimimos el control del 1 al 9. Nos va a permitir estar girando nuestra pieza en las diferentes posiciones que nos va a presentar el SolidWorks por default. Vista isométrica, vista trasera, una vista frontal, una vista lateral y demás. Ya ustedes van a poder interactuar con el SolidWorks y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Ahora bien, necesito unos barrenos de fijación. Para poder hacer un croquis sobre mi pieza ya modelada, que ya la tengo aquí, simplemente lo que necesito es doy clic izquierdo sobre mi pieza y me voy a croquis nuevamente en las operaciones de color gris y insertamos un croquis nuevo. Ya no necesito colocar ningún plano porque voy a hacer los barrenos sobre nuestra placa, sobre esta cara. Entonces me voy a círculo. Ahorita no me interesa definir una medida al iniciar. Ya sé que puedo con cota inteligente darles medidas, desplazarla hacia los lados, dar los diámetros de los barrenos y se me va a hacer mucho más sencillo. Entonces utilizo ahora sí cota inteligente y voy a definir la distancia entre centros entre nuestras piezas, entre nuestros barrenos, perdón. Entonces voy a querer una distancia de 220 milímetros entre ellos. Tanto en lo lateral como en lo transversal, que podría definirse como al ancho y lo largo. Colocamos esta misma unidad de medición. Vas a ver que se empiezan a desplazar tus barrenos. Tú no debes de preocuparte de nada. Simplemente sabemos que tenemos que alinearnos al centro, como ya les había explicado, al eje de coordenadas.
Puedo dibujar una línea que atraviese el eje de coordenadas y yo centrarme, o simplemente puedo mandar a llamar la cota inteligente desde un barreno al punto centro de nuestra pieza. Y la ventaja también que tiene el SolidWorks es que sobre la modificación que tú hagas de distancias podemos anotar. Ya quise 220 milímetros, lo divido entre 2 para que me dé el centro de mi pieza y la operación me lo está marcando ahí. Por ende, entonces no deberíamos de tener ningún problema con esta unidad de medida. Nuevamente vuelvo a centrar mi pieza. Ahora quiero que me respete la altura porque me está dando 80.64 y obviamente eso no es la mitad de 220. Vuelvo a realizar la operación 220 entre 2 y en automático me lo acaba de centrar. ¿Qué nos hace falta? Definir la medida de los círculos. Esto es muy importante. Debes de tocar el primer círculo y le voy a colocar los quiero de un diámetro de... Los quiero para un barreno, para un tornillo de 3/8. Entonces yo lo que voy a hacer es darle un barreno mayor de 3/8. En este caso es 2564, que es lo mismo de 9.91 milímetros. Para esto yo recomiendo tener una tabla de decimal metric en la cual van a poder las medidas en fracciones, en milésimas y en milímetros. Se van a poder apoyar para saber qué barreno pueden meter. Si ya tienen conocimiento adelantado, pues ustedes van a saber que hay tornillos de 1/4, de 3/16, de 1/8, de 9/16, de 7/16. Pero es importante que consulten una tabla. Ahora, lo que acabo de hacer es replicar una cota. Lo voy a volver a hacer. Tomo la cota inteligente de la esquina inferior derecha. Me va a salir mi cuadro a modificar de medida. Y simplemente lo que voy a hacer, voy a tocar la cota que ya había regido en la anterior casilla o en el anterior círculo. Y doy un Enter. Y en automático me va a estar transformando esos barrenos a la medida que nosotros ya habíamos definido en el otro orificio. Y listo, prácticamente ya tengo los barrenos con los que quiero fijar mi placa a cualquier base, estante, no sé, estructura metálica que ya tengamos definida y donde vamos a utilizar nuestro pistón. Ya tengo los barrenos que van a sujetar básicamente a nuestra placa base con nuestro pistón, pero no tengo los barrenos que van a fijar al pistón a esta placa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le puedo dar salir de croquis. Simplemente me va a dejar marcados los barrenos, pero no me está identificando que yo quiero que sean pasados. O no le he dicho a SolidWorks, ¿sabes qué? Necesito que en nuestra operación le hagamos un barreno pasado sobre estos 4 orificios. Vuelvo a ir a las operaciones en las pestañas grises, como lo veo en el cursor. Cliqueo aquí y le voy a dar extruir, pero ahora va a ser corte. Cliqueo aquí y en automático se van a iluminar los círculos. Voy a dar un clic afuera, oprimo control 7 que me va a dar una vista isométrica, acerco mi pieza y aquí me está indicando que está prácticamente haciendo el corte en los orificios. Como ya me está indicando que va a ser un barreno pasado, ya no hay ningún problema. Aquí me dice hasta profundidad especificada y me está dando, donde está mi cursor, el espesor de mi placa. Entonces simplemente le damos palomita. Y chantán. ¿Qué es lo que tenemos? 4 orificios sobre nuestra placa. No es la única manera de hacerla. Como les decía, es el curso básico. Más adelante les enseñaré cómo es que podemos hacer más rápido todo este tipo de operaciones y sin ningún problema. Entonces, por lo pronto, para que ustedes puedan manipular su SolidWorks a placer, pues se podrán dar cuenta que ya están prácticamente los barrenos definidos y no tienen ningún problema. Lo que decía que nos faltaban eran los barrenos para la fijación de nuestro pistón. Entonces, vamos nuevamente a cliquear sobre la cara que queremos trabajar, subimos a croquis, tocamos croquis nuevamente para definir un nuevo eje de coordenadas sobre los barrenos que queremos implantar. Los pistones regularmente ya tienen barrenos o cuerdas para fijar nuestro pistón. Entonces voy a definir nuevos barrenitos aquí y van a ser pasados para que pase de igual manera como en el otro un tornillo. En este caso voy a utilizar tornillos de 1/4 para que sea sencillo, o para que quede libre el paso del tornillo hacia nuestra base de pistón. Hacemos exactamente lo mismo, utilizamos cota inteligente,
Doy medidas entre centros de ellos. En este caso quiero que tengan una distancia de 150 milímetros entre ellos. Y hacemos el mismo paso con cota inteligente que hicimos hacer los barrenos de fijación para nuestra base. En automático vamos a terminar muy rápido. Entonces, una vez que ya tengo estos barrenos, lo que nos hace falta es centrar nuestra pieza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser a partir del centro hacia un extremo de nuestros barrenos, como lo pueden ver en pantalla. Y simplemente voy a anotar 150 entre 2 para que sepa que los quiero al centro de la pieza. Y me va a faltar definir la altura de uno de los de abajo hacia la orilla. Nuevamente 150 entre 2. Y ahora va a faltar el de acá. Perfecto. Una vez que tenemos esto, recuerden que lo único que nos va a faltar es definir el barreno pasado que queremos para fijar nuestro pistón. Y habíamos dicho o habíamos hablado que traían cuerda de 1/4, lo que es lo mismo a milímetros, que es 635. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchas de las veces los compañeros que he visto los problemas que tienen es que no saben convertir de milímetros a pulgadas o de pulgadas a milímetro y viceversa. Entonces aquí va a ser de suma importancia que nosotros conozcamos las unidades de medición y entender que con una simple regla de 3 podemos hacer esta conversión sin problema alguno. Ya tenemos los barrenitos marcados. Ahora que nos falta, pues hacer la extrusión de corte. Procedemos con ello y como pueden ver ya me los está marcando aquí. Yo le voy a decir aquí en el árbol de operaciones tiene varias opciones. Cuando sacas la pestaña, si quieres que sea pasado simplemente le das por todo. Si quisieras definir tú la profundidad, le das en profundidad especificada y te lo va a respetar. En este caso le voy a dar por todo y aceptar. Y en automático ya tenemos los barrenos para nuestra pieza. Como la pueden ver, la estoy girando un poco. Ahora, si no te es suficiente desplazar o sientes que las caras que tú estás tocando, como les había enseñado hace un momento, que con el control y el numerador son muy pocas, lo que te recomiendo es utilizar el tabulador. Aprietas la tecla Tab y te va a aparecer este cuadrado. Este cuadrado te va a permitir que tú la cara o la superficie que toques del cuadrado te va a mostrar esa esquina sobre tu pieza. Lo voy a hacer sobre la esquina superior, no sé si la alcancen a ver. Y voilà, por ende no los da. Entonces, eso es todo lo que tenemos que saber. No olviden suscribirse. El día de hoy terminamos la base del pistón. El día de mañana o la próxima sesión podremos ver cómo elaborar un pistón. Recuerden suscribirse.